Vamos a iniciar la sexta parte de nuestra serie ¿De dónde saldrá el anticristo? Una de las controversias más grandes que han existido acerca de la persona del anticristo ha sido respecto a su nacionalidad. O sea, dicen muchos expositores y han enseñado que el anticristo va a surgir de Roma o del Imperio Romano de Europa. Y esto es parcialmente cierto y parcialmente no es cierto. Y esta enseñanza está basada en Daniel 9, versículo 26, por las palabras que voy a leer. Dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo, repito, de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien, esto ha contribuido para poder creer o poder describir que este príncipe que ha de venir es el anticristo, que es desde luego, porque de un pueblo que ha de venir, y el pueblo que vino a destruir el templo en el año 70 después de Cristo fue el pueblo romano. Entonces, como el pueblo romano fue el que vino en el año 70 después de Cristo y destruyó la ciudad de Jerusalén, creen o se ha enseñado que entonces el anticristo tiene que venir forzosamente de Roma. Sin embargo, vamos a estudiar un poco más cuidadosa y más profundamente las Escrituras para descubrir que el anticristo no va a surgir de Roma, sino que va a surgir del Medio Oriente. Muy bien. Tenemos que comenzar en Daniel capítulo 2 con una enseñanza, una profecía de un sueño que tuvo un rey hace 2606 años, 2610 años aproximadamente, llamado Nabucodonosor. Este rey estaba soñando y de repente vio una estatua gigantesca que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, y las dos piernas de la estatua eran de hierro, y los pies y los dedos de la estatua eran de hierro con barro mezclado. Muy bien, este rey en el capítulo 2 de Daniel pues le mandó a hablar a los astrólogos, a los brujos, a los hechiceros de aquel tiempo de Babilonia, para preguntarles que por favor le interpretaran el sueño. Pero les dijo, en primer lugar, díganme qué fue lo que soñé, porque los quería entrampar, o sea, quería que no le inventaran. Así que primero díganme lo que soñé y después me dan la interpretación. Desde luego que se juntaron muy preocupados los brujos, los astrólogos y los hechiceros de Babilonia, y ninguno de ellos se atrevió a poder interpretarle el sueño. El rey se enojó, Nabucodonosor, y los mandó matar. Sin embargo, antes de que los matara, el jefe de los eunucos, que era el jefe de los ayudantes del rey en el palacio, tenía una amistad muy cercana con Daniel, que en aquel tiempo Daniel, un judío, un muchacho judío, con otros 3 judíos, fue llevado, exiliado a Babilonia. Entonces le contó el capitán de los eunucos a Daniel y le dijo: fíjate que el rey está enojadísimo y ha mandado matar a todos los magos, hechiceros y brujos del reino, de los cuales tú estás incluido, porque pues Daniel era de los principales asesores del rey como consejero. Entonces Daniel le rogó al capitán de los eunucos que le dijera al rey que por favor los dejaran orar durante algún tiempo, y él le iba a interpretar el sueño y el significado del sueño. Así pues, en el capítulo 2 de Daniel encontramos que por revelación Daniel recibe el sueño de parte de Dios y la interpretación. Dice el versículo 19 del capítulo 2 del libro de Daniel: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de la noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo y dijo: sea bendito el nombre de Dios en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Para ya no seguir más adelante con esta lectura,
vamos a resumirlo cuando Daniel se presenta entonces después de que Dios le revela el sueño ante el rey Nabucodonosor y le dice lo siguiente: Rey, tú soñaste una grande estatua con la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce, etc. Quiero decirte que la cabeza de oro representa a tu imperio, o sea, a Babilonia. Después vendrá otro reino, le dijo Daniel, vendrá otro reino que representa la plata bajo el pecho y los brazos que tienen este metal. Y este reino pues será, desde luego, de acuerdo a la historia, los medos y los persas. Y esto es completamente basado en la historia tal y como sucedió. Esto es impresionante de las profecías bíblicas. Y Daniel continúa diciéndole, y después de este segundo reino vendrá otro que de acuerdo a la historia representa el vientre de bronce y que fue Grecia bajo Alejandro el Magno. Y finalmente Daniel le dice al rey, y vendrá un cuarto reino representado por las dos piernas de hierro. Y este cuarto reino, de acuerdo a la historia, lo sabemos que fue Roma. Así que tenemos nosotros la descripción de estos cuatro imperios hace 2600 años, cuando Daniel estaba bajo el imperio babilónico, describiendo los imperios que a través de la historia cronológicamente iban a suceder el imperio babilónico, que fueron los medos persas, en tercer lugar los griegos y en cuarto lugar el imperio romano. Sin embargo, vemos nosotros que también los dedos de los pies y los 10 dedos de los pies representan el final gobierno de la historia del mundo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, dice Daniel capítulo 2, cuando le acaba de interpretar todo absolutamente en el versículo 41, y esto es muy importante, centremos nuestra atención un momento en esta descripción y en esta revelación bíblica. Dice Daniel 2, 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será fuerte en parte y también frágil. Y en los días de estos reyes, o sea, ¿qué representan los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor? El último gobierno del mundo, que será la confederación del Mediterráneo, que formará ni más ni menos que el anticristo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Qué exacta es la profecía? Se tienen que levantar 10 naciones que van a formar un G10, una confederación política. Lo vamos a ver, que por ser los dedos de barro y de hierro será un reino dividido. Al mismo tiempo que se van a juntar, no se van a poder mezclar, porque vamos a ver, ¿verdad?, que esta mitad del reino y esta mitad del otro reino será de los países del oriente, 5 naciones, y 5 naciones del occidente, que es Europa. Así que, para concluir rápidamente, vamos a unir una confederación de 5 naciones del oriente, 5 naciones del occidente, para formar un G10, y dice la Biblia que cuando estos reyes comiencen ya a levantarse, vendrá un reino que no será jamás destruido, ni será el reino de bajado a otro pueblo, permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, porque cuando en el sueño de Nabucodonosor estaba la estatua, hubo una piedra que también vio el rey, que golpeaba los pies de la estatua, y en ese momento se desmoronaba el oro, la plata, el bronce y el hierro. Toda la estatua se desmoronaba. Y estos 4 imperios representan los imperios que van a formar de una forma uniforme la confederación final del anticristo. Entonces, cuando esta piedra golpea los pies de la estatua, estarán Babilonia, que representa la cabeza de oro. Los medos persas representan a Irán, porque Persia fue cambiado
en 1935 por la República de Irán. En el 79, 1979, se le cambió el nombre a la República Islámica de Irán. Después, en tercer lugar, Grecia, y en cuarto lugar, Roma. Entonces, cuando el anticristo surja, porque toda esta estatua representa la bestia o al anticristo, como lo vamos a ver en el capítulo 7, es cuando Jesucristo vendrá, desmoronará estos imperios y establecerá Jesucristo su reino milenial o su reino mesiánico. Y lo dice el versículo 45: el bronce, el hierro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Así que esto es una profecía para los últimos días. Muy bien, veamos que cuando el Imperio Romano cayó, se dividió. Las dos piernas del Imperio Romano representan su división tal como la historia lo evidencia. Por un lado, en la parte occidental del Imperio Romano duró aproximadamente como 470 años y tuvo su base en Roma. Pero la parte oriental del Imperio Romano duró casi 1100 años porque se extendió y llegó hasta Constantinopla, que es actualmente Estambul. Entonces, en Estambul se conoció como el Imperio Bizantino, que duró, repito, como 1100 años aproximadamente y fue destruido después por los bárbaros y por el Imperio Otomano. Entonces, el Imperio Romano representa el cuarto imperio con las ramificaciones de los dedos y de los pies y de los dedos de los pies. Ahora veamos, en segundo lugar, de qué forma no es Roma realmente de donde saldrá el anticristo, porque si regresamos al capítulo 9 del libro de Daniel, el príncipe que ha de venir y el pueblo del príncipe que ha de venir, que fueron los romanos, se dedujo de esta interpretación que era Roma, el lugar o el territorio donde el anticristo iba a surgir. Pero veamos esto. Roma fue formada por legiones romanas y fue el general Tito quien en el año 70 después de Cristo vino a Jerusalén y destruyó Jerusalén y las murallas de Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. La historia nos enseña que Roma otorgaba ciudadanía romana a varias ciudades o ciudadanos dentro de su imperio. Por ejemplo, el apóstol Pablo él era de Damasco, de Siria, pero él tenía la ciudadanía romana. Y una vez que lo capturaron a Pablo, él ofreció y les dijo para defenderse que era ciudadano de Roma. Hechos 22, 25 al 28. Dice así: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿qué les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó eso, el centurión romano fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Así que podemos ver que la ciudadanía romana no estaba confinada únicamente a Roma, sino que era otorgada a diferentes grupos o personas a través del imperio. Siendo el caso de esta manera, el pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y el templo eran romanos, claro, porque era el imperio romano, pero no necesariamente los soldados que formaban la 10ª legión, que fue la legión que destruyó Jerusalén, eran y se constituían todos como romanos. De hecho, el ejército romano no consistía únicamente de soldados de Roma, sino de gente de otras regiones, dirigidos por generales romanos que llamaban legiones, repito, las cuales aún incluían y no incluían a no ciudadanos que podían ser recompensados con la ciudadanía romana después de que presentaban, al terminar su servicio militar, su servicio a Roma. Esto era necesario porque con la grandeza y el tamaño del Imperio Romano no había suficientes soldados que pudieran alistarse en el ejército. En otras palabras, el ejército
que destruyó Jerusalén estaba bajo el general romano Tito, pero no eran todos los soldados, ni se podría decir Roma destruyó Jerusalén. Esto demuestra que la 10ª legión romana estaba compuesta de árabes, de libaneses y de sirios y desde luego de romanos. Pero la mayor parte de la 10ª legión de Roma que destruyó Jerusalén eran soldados del Medio Oriente. Así que podemos nosotros ver claramente de qué forma esta teoría se desvanece, de que realmente el anticristo va a surgir de Roma, porque los soldados que atacaron Jerusalén eran el príncipe que ha de venir, eran o provenían de Roma. Ahora muy bien, llegamos al capítulo 7 de Daniel y encontramos que Daniel ahora no es el rey Nabucodonosor, sino que es ahora el mismo Daniel quien tiene un sueño o una visión donde ahora los 4 imperios que representa el estatus Nabucodonosor, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ahora en el capítulo 7 son descritos por el Espíritu Santo ya no como un hombre que representa la estatua, sino como 4 bestias. La visión de Nabucodonosor fue de la perspectiva en la que se ven a los imperios, pero la visión del capítulo 7 es la perspectiva de cómo Dios ve y considera a todos los imperios que han habido desde el principio de la humanidad y que todos han sido distinguidos porque persiguieron a Israel. Y estos imperios son Egipto, fue el primer imperio, recordamos, que llevó cautivo a Israel. Después vinieron los asirios, después los babilonios en tercer lugar, después los medos persas en cuarto lugar, en quinto lugar los griegos y en sexto lugar Roma. Así que ahí nos quedamos bíblicamente, porque la Biblia describe estos 6 imperios, 4 de Daniel a nuestros días y 6 desde el tiempo de los asirios y los egipcios. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto, porque en Daniel 7 estos imperios son descritos en el versículo 4, el primero como un león. Y dice la Biblia, tenía alas de águila. Este león representa al primer imperio de Daniel, Babilonia. El segundo era como un oso. Veamos los animales representados, porque los vamos a ver en el libro de Apocalipsis por el apóstol Juan, describiéndonos a dónde pertenecen estos animales, estos territorios y estas naciones. Entonces tenemos el león que representa en Daniel 7:4 a Babilonia. El segundo al oso que representa a Irán. El tercero, versículo 6, un leopardo que tenía 4 alas y 4 cabezas. ¿Quién fue después de los medos persas? El imperio griego. Entonces vemos claramente, el león representa a Babilonia, que es la nación de Irak, actualmente en el siglo XXI. En segundo lugar, el oso representa a Irán. Y en tercer lugar, el leopardo representa a Grecia, que es el vientre de la estatua del rey Nabucodonosor. Ahora veamos esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, y esto es completamente asombroso porque, vuelvo a repetir, evidencia claramente la veracidad de la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 13, me paré sobre la arena del mar. Es Juan el que está escribiendo el libro de Apocalipsis bajo la dirección del Espíritu Santo. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Atención, la bestia que vi era semejante a un leopardo, que era la tercera bestia de Daniel capítulo 7 y que representa, ¿se acuerdan?, al imperio griego. Sus pies como de oso, el oso representa a Irán en Daniel capítulo 7, y su boca como de león, el león en Daniel 7 representa a Irak. Y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Esta figura que nos presenta el Espíritu Santo nos dice claramente, por tener el cuerpo de un leopardo,
que las naciones más importantes, porque Leopardo representa a Grecia, pero es importante recordar que cuando muere Alejandro el Magno, su imperio se divide en cuatro divisiones, que fueron Egipto, que fueron Turquía, que fueron Macedonia y que fueron Egipto, Siria, Macedonia y Turquía. Egipto, Siria, Macedonia y Turquía. Son las cuatro naciones en que se divide en los cuatro generales a la muerte de Alejandro el Magno. Entonces, cuando la Biblia dice claramente que el leopardo, que es el que domina el cuerpo de la bestia, o sea, de que la bestia es el anticristo, nos muestra que estos cuatro divisiones que tuvo Alejandro el Griego son las cuatro divisiones en el Medio Oriente, que son las naciones que formará el anticristo. En conclusión, ¿qué te estoy diciendo? Que cuando se levante el anticristo, él va a tener a Egipto, va a tener a Macedonia, va a tener a Turquía y va a tener a Siria. Qué interesante, Siria, Egipto, Macedonia y Turquía, cuatro naciones que van a formar parte en el Medio Oriente del imperio del anticristo. Esto es asombroso porque vemos ahorita el conflicto tan grande que hay en el Medio Oriente. Siria, hasta hace algunos meses, todos sabemos que estaba controlada por Irán y por Rusia, porque Rusia pues tenía en Siria la única base naval, ahí en Turkmenk, que es un puerto que está cerca de Siria y que está colindando con el mar Mediterráneo. Entonces a Rusia le convenía tener un puerto en Siria que da al Mediterráneo porque era el único lugar naval que Rusia podía tener como acceso al mar Mediterráneo. Así que Rusia defendió a Siria cuantas veces pudo durante muchos años. Sin embargo, algo sensacional, algo completamente espectacular sucedió cuando oímos que en 11 días Siria fue capturada por un grupo de rebeldes llamado el líder Al-Jolani, que fue uno de los comandantes de ISIS y de Al-Qaeda. Imaginémonos nada más quién está ahorita en Siria, junto con otros revolucionarios y grupos terroristas. Entonces, Irán usaba a Siria, Rusia usaba Siria, principalmente Rusia por la base naval, pero Irán le convenía a Siria porque a través del Líbano enviaba armas a Siria, al presidente Assad, que era el tercero en sucesión de la familia Assad como gobernante, el último gobernante que tuvo Siria. Así que cuando es capturada Siria, todos nos quedamos completamente perplejos, porque decíamos, ¿cómo es posible que pueda haber Siria caído? Yo todavía enseñé hace como 6, 7 meses que era una imposibilidad muy grande de que Siria fuera a caer en manos de cualquier otro grupo o cualquier otra nación. Sin embargo, sucedió, porque es la forma como Dios nos muestra que Él es el Dios del tiempo, Él es el Dios de las naciones también. Él levanta imperios, Él derrumba imperios, en el momento que Él quiera, de acuerdo a la oración. ¿Se acuerdan que acabamos de leer de Daniel capítulo 2? Donde Daniel alaba a Dios porque Él pone y quita a los gobernantes del mundo. Entonces, Siria pues queda ahorita en manos de un rebelde que se llama Al-Jolani y está completamente ahora controlado por el presidente de Turquía, Recep Erdogan. Y Erdogan tiene el control ahorita de los más grandes grupos rebeldes de Siria. Sin embargo, se ha mezclado en Siria un movimiento de kurdos, de drusos, de rebeldes que estaban en contra del presidente Assad y también de terroristas que pertenecen a Golani de Irak y del Medio Oriente, antes que llegara a Siria. Entonces ahorita se podría llamar una ensalada del chef, Siria. Es una mezcla de grupos étnicos o revolucionarios que unos y otros no se llevan muy bien, que tarde o temprano esto tiene que explotar. Ahora muy bien, durante todo este tiempo Israel aprovechó cuando vino el golpe de Estado en contra de Assad y Assad salió huyendo hacia Rusia con su papá Vladimir Putin, porque siempre lo ha protegido Putin a Assad. Israel se aprovechó para que arriba de las montañas del Golán, que está junto al mar de Galilea, hay una zona que se llama el monte Hermón, y este monte está del lado sirio, del territorio sirio.
y es la frontera exactamente entre Siria e Israel. Entonces, cuando vino esta confusión en Siria, Israel no perdió tiempo y tomaron el monte de Hermón para poner una base militar y desde ahí poder vigilar, porque es una base, una altiplanicie que tiene una vista inmensamente grande, que pueden contemplar hasta después de Siria lo que puede pasar. Y ahorita Israel permanece ahí centrado, establecido militarmente, que le da un punto estratégico militar en contra de Siria. Por eso el rebelde que está ahorita al frente de los ejércitos en Siria, Golani, dijo: yo no me voy a meter con Israel, e Israel se lo advirtió: te metes con Israel y entonces vas a tener muchos problemas. Sin embargo, todo esto nos muestra claramente por qué el anticristo se le llama en la Biblia el asirio. Y esto lo vamos a evidenciar y lo vamos a corroborar, porque esto es precisamente la nacionalidad que el anticristo tendrá. Vamos a corroborarlo con la Biblia y veamos 3 pasajes muy importantes. El primero en Isaías capítulo 10. Dice el capítulo 10 de Isaías, versículo 5, que está hablando todo este capítulo de Asiria y del asirio que vamos a ver que representa el anticristo. Dice Isaías 10, versículo 5: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en tu mano he puesto mira. Está hablando Dios a Siria, que la va a usar como un instrumento para poder Dios castigar a otras naciones, que es el método que siempre Dios ha usado. Cuando Israel se rebelaba contra Dios, Dios usaba a Siria, usaba a Irak para que invadieran Israel o para que castigaran a Israel. Y dice el versículo 6: le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, que en este caso es el pueblo de Israel en el tiempo de la gran tribulación, donde quedará bajo la ira de Dios y donde Dios purificará a Israel por haber rechazado al Mesías. Y dice el versículo 12, que es la clave de todo este pasaje. Isaías 10, versículo 12. Pero acontecerá, escuchemos con mucha atención, acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Que clara es la Biblia. Esta obra Dios no la ha acabado en Jerusalén, la terminará hasta que Jesucristo regrese. Entonces, cuando Dios termine con Jerusalén, Jerusalén sea purificado y puedan entrar al reino milenial. Cuando acepten al Mesías, como dice Apocalipsis 1:8, llorarán por aquel que traspasaron las tribus de Israel. Entonces Dios va a castigar ¿a quién? Al rey de Asiria, que es ni más ni menos que el anticristo. Vayamos ahora al capítulo 14. Vamos a seguir sumando más pasajes bíblicos para confirmar esto. Isaías 14, versículo 25. Quebrantaré al asirio en mi tierra, sea en Israel, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Versículo 26. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta es la mano extendida sobre todas las naciones. Así que vemos nosotros otra vez que la Biblia muestra en Isaías que esto no ha sucedido. Sennacherib fue uno de los últimos reyes de Asiria, y Asiria pues nunca fue castigada, ¿verdad? Ahorita está en manos completas de Siria, la Siria actual, y está en manos de terroristas. Así que esto es una profecía completamente futura. Y vayamos ahora a otro pasaje, yo lo considero de los más importantes en el libro de Miqueas, el profeta del Antiguo Testamento, capítulo 5. Dice el versículo 5, capítulo 5 de Miqueas, versículo 5. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él pastores y 8 principales, devastarán la tierra de Asiria espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, que es Babilonia, que es Irak y Siria, que fue la antigua Babilonia en el Antiguo Testamento.
y nos librará del asirio. Repito, nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Qué clara es la Biblia respecto a esto, y vemos de una forma inequívoca que la Biblia califica al asirio como el futuro rey del Medio Oriente, que va a ser ni más ni menos que la persona del anticristo. Ahora, vayamos rápido a la famosa profecía del libro de Ezequiel, capítulo 38, donde también por muchos años se creyó, se interpretó que Gog es la guerra de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38 y 39, pero se describió y se creyó que Gog era Rusia, porque la palabra que dice en el versículo príncipe soberano de Mesec y Tubal, la palabra príncipe soberano en el versículo 2 es la palabra Rosh. Entonces pues sonaba como que Rosh, pues Rusia, ¿verdad? Pero la palabra Rosh no es un nombre propio, no es Rusia, ¿verdad? Es un título que significa cabeza. Ahí ya viene la fiesta de Rosh Hashanah en Israel, que significa la cabeza de las fiestas. Entonces Rosh es un líder, es un comandante, es una cabeza militar, es alguien, un príncipe, ¿verdad?, que tiene a su cargo un ejército. Entonces se comenzó a enseñar que era Rusia el que era Gog y que vendría en contra de la tierra de Israel. Pero hay un versículo en este capítulo que deshace completamente esta falsa enseñanza o esta falsa interpretación de este pasaje, y lo encontramos en el versículo 17 de Ezequiel capítulo 38. Pongamos atención. Así ha dicho Jehová el Señor. No está hablando Dios. No eres tú, le está hablando a Gog. No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había traído sobre ellos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Dios a Gog? Que Gog era un personaje del cual los profetas antes de Ezequiel lo mencionaron. Y pues si buscamos en todos los profetas en que estuvieron antes de Ezequiel o hasta el tiempo de Ezequiel, jamás hubo ninguno llamado Gog, ni ningún líder que proviniera del norte de Israel que se considera Rusia, sino que siempre se habló de un asirio, siempre del asirio o del rey de Babilonia, que es otro título para el anticristo. Así que pues no sé de qué forma se interpretó de que Gog era Rusia, y actualmente pues estamos viendo que Rusia no va a ser la nación que se imaginó que iba a reunir una confederación de la tierra de Magog, que la tierra de Magog es la que se llama, es todo lo que es Kirguistán, Kuzikistán, Azakistán, todas estas repúblicas al sur de Mongolia que pertenecieron a la antigua Unión Soviética, es lo que se llama la tierra de Magog, que incluye Armenia, incluye Turquía, incluye toda esta zona del mar Caspio y del mar Negro. Toda esta zona geográfica es la tierra de Magog. Entonces también por eso atribuyeron que pues Rusia iba a tratar de recuperar estas repúblicas que perdió la Unión Soviética cuando cayó el comunismo en 1991, y que de esa manera Rusia era la protagonista de la última invasión en contra de Israel. Pero ¿cómo puede ser esto? Porque en el capítulo 39 de Ezequiel encontramos que la guerra de Gog y Magog es la guerra que representa ni más ni menos que la guerra del Armagedón. O sea, Gog y Magog es la tercera y última guerra mundial y la guerra del Armagedón del capítulo 16, versículo 16 al 18 del libro del Apocalipsis. Entonces, ¿cómo sabemos que es la guerra del Armagedón? ¿Cómo puede ser Rusia invadiendo Israel y diciendo que pues la guerra de Gog y Magog va a ser ahorita o que va a ser al principio de la tribulación, cuando es la guerra final? Porque al final de esta guerra, dice Ezequiel 39, pondré mi gloria entre las naciones cuando termine esta invasión de Gog y Magog, y todas las naciones verán mi juicio, y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Cuando esta guerra termine, Israel se dará cuenta que es realmente Dios el que lo salvó de esta invasión. Y esto no puede suceder hasta que Israel sea purificado y reconozcan antes de que Jesucristo regrese que realmente Él es el Mesías, y cuando Él venga lo van a adorar
y reconocer, y toda lengua y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Así que qué importante es que nosotros podamos tener un concepto un poco más claro, estudiando un poquito más cuidadosamente y con más detalle las Escrituras, para poder poner precepto sobre precepto, línea sobre línea, y no sacar del contexto un texto para hacer un pretexto, como dice el dicho o el adagio popular. Entonces, estamos en tiempos muy importantes, tiempos preciosos. El mundo islámico no tarda en esperar al Mahdi o al líder o al guía. De acuerdo a la teología islámica, va a venir un hombre que va a ser descendiente de Mahoma, le llaman el 12º imán, que va a implantar una guerra y la ley Sharia en todo el Medio Oriente. Y cuando aparezca ese hombre, el Mahdi, para nosotros será la persona del anticristo, porque será el Mahdi el que se va a sentar con Israel para firmar el pacto por 7 años, garantizándoles al gobierno de Israel de que nadie los va a tocar. ¿Quién puede sentarse con Israel y decirles, el mundo musulmán y los árabes les garantizo que no los van a atacar? ¿A quién le van a hacer caso los musulmanes y los árabes si no es al líder que están esperando, que para ellos va a ser un Cristo o así, o el Mesías, que va a ser el Mahdi? Así que eso es clarísimo, ¿verdad? Entonces el anticristo no puede ser judío, tiene que ser forzosamente proveniente del Islam. El anticristo será un musulmán que va a garantizarles este pacto y va a detener al mundo musulmán, al mundo árabe, porque lo van a reconocer como que es el Mahdi, el iluminado que ya llegó al mundo y que va a establecer, y van a hacer caso de todo lo que él les diga. Y para nosotros es la persona del anticristo. Israel será engañado y caerán en una trampa mortal, como lo escribe Isaías capítulo 28. Así que pues le damos gracias a Dios por esta serie de dónde saldrá el anticristo. Es muy clara que la Biblia nos muestra que surgirá de la época de los babilonios y del territorio de Babilonia, que es Babilonia, que es actualmente Irak, Siria y el Líbano. Esa es la zona de la antigua Mesopotamia, o que se llama entre los dos ríos, que es los ríos Tigris de Irak, y son los ríos precisamente que se mencionan en Apocalipsis 9, en la sexta trompeta, que de Irak están atados los 4 ángeles más poderosos que van a ser soltados para matar a la tercera parte de la humanidad. Así que no es coincidencia que la Biblia nos muestre la tierra de Sinar, la tierra de Babilonia, Irak, zonas geográficas que no se pueden alegorizar ni se pueden espiritualizar, sino que son exactamente, literalmente, tal como la Biblia los describió. Muchas gracias y los esperamos. Vamos a seguir orando para ver si hay un poco más de material en esta serie de dónde saldrá el anticristo. Que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.